Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a resolver un problema de un tren de separación que son puros destiladores. Entonces vamos directo al problema, ¿no? Tenemos un destilador que se ramifica en dos destiladores. El primer destilador tiene una entrada de 2000 kilogramos con composiciones de A, B, C y D, que son componentes, ¿no?, que se quieren separar. En el video anterior, en donde presentaba a los destiladores, les comenté que cuando hay muchos componentes que están entrando en un destilador, siempre se ponen de mayor a menor volatilidad, ¿no? En este caso, el que tiene mayor volatilidad es el componente A, que siempre queda la mayor cantidad en el producto destilado, ¿no? El que tiene menor volatilidad es el componente B. El componente D sale casi todo o todo en el producto de fondos, ¿no? Entonces, el primer destilador sale en el producto destilado los componentes A, B y C en cierta cantidad. Entonces, esa cantidad de masa le vamos a llamar M2. M2 entra a un segundo destilador en donde se recupera el 98.5% de A y 1.5% de B. Nos piden calcular la cantidad de masa en esa corriente y el producto de fondos se recuperan a 1.2%, B y C, y nos piden calcular también la cantidad de masa, ¿no?, en esa corriente, y nos dan un dato extra en el destilador 2. Dice que el porcentaje de recuperación de A en la torre 2 del total es del 97%, ¿no? Eso quiere decir que de la cantidad total de masa de A que está entrando por la corriente 1, o sea, de todo el proceso, el 97% se recupera en el producto destilado de la torre 2. El producto de fondos del destilador 1 se recupera los componentes C y D en cierta cantidad de composición másica. Todas las composiciones en el proceso son composiciones másicas. La corriente M3 entra a un tercer destilador y se recuperan 97.5% de C y 2.5% de D. Y nos dan un dato que en la corriente M7 del proceso solo sale la especie D, ¿no? Entonces, para empezar a resolver este balance de materia, tenemos que fijarnos principalmente en los datos extra que nos dan, porque si hacemos balances un poco a lo loco, pues puede ser que solo nos estemos revolviendo, ¿no? Entonces vamos a observar que en el destilador 2 nos están dando un dato de porcentaje de recuperación del componente A, ¿no? En este caso tenemos la cantidad de masa a la entrada del proceso y tenemos la composición de A a la entrada del proceso, por lo que podemos encontrar la cantidad de masa de A. Esa cantidad de masa, si la multiplicamos por 0.97%, pues nos va a dar la cantidad de A en la corriente M4, ¿no? Y a partir de eso, pues podemos calcular la cantidad total de masa en M4 teniendo su composición, ¿no?, con una regla de 3. Teniendo la cantidad total de masa en M4 y teniendo la cantidad de masa de A, podemos calcular la cantidad de masa de B, ¿sí? Entonces vamos a hacer un balance, ¿no? Primero vamos a calcular cuánto hay de masa de cada componente, ¿no? Entonces tenemos que la corriente M1, que vale 2000 kilogramos, se reparte de esta forma en sus componentes. Entonces vamos a pensar que ya hicimos el balance de masa para la corriente M4, ¿no? Les había comentado que tenemos la cantidad de masa de A a la entrada, ¿no? Son los 600 kilogramos.
por la composición, por el dato extra que nos dice que el 97% de A de todo el proceso se recupera en la corriente M4, ¿no? Entonces multiplicamos la cantidad de A a la entrada por 0.97 y nos va a dar la cantidad de A en la corriente M4. Teniendo la cantidad de A en la corriente M4 y teniendo su composición también, podemos obtener la masa total de M4. Y esto nos da 590.86 kilogramos. Teniendo la masa total y haciendo un ligero despeje, bueno, podemos obtener la cantidad de B, que va a ser la cantidad total de masa en M4 menos la cantidad de masa de A en M4, ¿no? Y eso nos da 8.86 kilogramos. Entonces tenemos que, pues esta corriente ya la tenemos completa. Tenemos completa M4 y M1, ¿no? Tenemos M1 y tenemos M4. Ahora vamos a fijarnos en la corriente M5. Bueno, en M5, ¿qué puedo saber? No tengo la cantidad de masa de A, tampoco la de B y tampoco la de C. Entonces en M5 no puedo hacer ninguna inferencia aún. Ahora vamos a fijarnos en la corriente M2. En la corriente M2 podemos conocer la cantidad de A y podemos conocer la cantidad de B. ¿Por qué? Porque toda la cantidad de masa de A y B que entran al proceso solo salen por el producto destilado en la corriente M2. Por lo tanto, yo puedo conocer la cantidad de A y la cantidad de B. Entonces, si conozco la cantidad de A y B del proceso y conozco la cantidad de A y B de M4, acá conozco la cantidad de M2 y la cantidad de A y B de M4, pues puedo calcular la cantidad de A y B en la corriente M5. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Es la cantidad de A que hay en la corriente M2 menos la cantidad de A que hay en la corriente M4. Es un balance, ¿no? Estamos despejando la cantidad de A que hay en M5. Para que quede claro, es la cantidad de A que está entrando al destilador menos la cantidad de A que hay en M4. Esto nos va a dar la cantidad de A que hay en M5. Y esto nos da 18 kilogramos. Ahora, con esos 18 kilogramos podemos obtener la cantidad total de masa en la corriente M5. ¿Por qué? Porque conocemos la composición de A en M5. La tenemos aquí. Entonces, la cantidad total de masa en M5 va a ser la cantidad de A en M5 entre su composición, ¿no? Y eso nos va a dar 1500 kilogramos. Para conocer la cantidad de B en el proceso va a ser muy parecido a como obtuvimos la cantidad de A del proceso. Va a ser la cantidad de B a la entrada, que es la cantidad de B en M2, menos la cantidad de B en M4, y eso nos va a dar la cantidad de B en M5, que son 291.14, ¿no? Entonces va a ser la cantidad de B en la entrada, que son 300, menos la cantidad de B en M4, que es
86 kilogramos, ¿no? Y nos va a dar 291.14. Para obtener la cantidad de C, pues simplemente restamos del total de la corriente M5, los 1500, la cantidad de B y la cantidad de A. Y esto nos va a dar 1190.86, ¿no? Y para conocer sus composiciones másicas, dividimos la cantidad de B entre la cantidad total de M5 y la cantidad de C entre el total de la corriente M5, ¿no? Y eso nos va a dar 0.19 y 0.79 de fracción másica, ¿no? Ahora, como ya tenemos la corriente M5, podemos hallar la cantidad de masa en la corriente M2. Ya les había comentado que la cantidad de A en M2 pues es la misma que la entrada, porque a la entrada A y B se van directo, toda la masa de A y B se va directo a la corriente M2, ¿no? Y la cantidad de C pues ya la encontramos en la corriente M5. ¿Por qué no cambia? Porque si nos damos cuenta, todo lo que entra al proceso se va a la corriente M2 de C, y todo el C de M2 se va a la corriente M5, ¿no? Entonces, la corriente M2 va a tener la misma cantidad de C que la corriente M5. Y bueno, la cantidad total de masa es la suma de estos tres componentes, ¿no? Y eso nos va a dar 2090.86 kilogramos. Por lo tanto, ya tenemos la corriente M2. La cantidad de C en la corriente M3 va a ser la cantidad de C que hay en la corriente de entrada menos la cantidad de C que hay en la corriente M2. ¿Sí? Y esto nos va a dar menos 490.86 kilogramos, ¿no? Y la cantidad de D pues va a ser la misma cantidad de en la entrada. ¿Por qué? Porque D solo sale por la parte inferior, por el producto de colas, ¿no? Entonces va a ser la misma cantidad de D en la entrada. Y sumando estos dos componentes, la masa de estos dos componentes nos da menos 90.86 kilogramos en la corriente M3. Entonces, la corriente M3 ya la tenemos, aunque nos dio un flujo negativo, pero ya la tenemos. Ahora nos podemos fijar en la corriente M6. La corriente M6 solo recibe C y D, y me dice que en la corriente M7 solo sale D. Por lo tanto, toda la cantidad de C que está entrando en M3 va a salir solo por la parte superior, ¿no? El producto destilado. Por lo que podemos hacer un balance para obtener la cantidad total de masa de la corriente M6, y a partir de eso obtener la cantidad de D, ¿no? Entonces dijimos que la cantidad de C es la misma cantidad que está entrando por M3, por lo que habíamos dicho que el componente C solo sale por la parte superior del destilador. Y bueno, como tenemos la composición de C en la corriente M6, podemos dividirlo entre su composición y nos va a dar la cantidad total de masa en la corriente M6. Y bueno, podemos obtener la cantidad de D
que va a ser la cantidad total de materia en la corriente M6 menos la cantidad de C en la corriente M6, y nos va a dar menos 12.58 kilogramos. Una vez teniendo la cantidad de M6, bueno, en M7 sabemos que solo sale D, por lo tanto podemos hacer un balance total del destilador 3 y decir que la cantidad total de masa que está entrando en M3 menos la cantidad de masa que está saliendo en M6 es la cantidad total de M7, o hacemos un balance del componente D, porque sabemos que en M7 solo sale D. Entonces va a ser la cantidad de D que está entrando en M3 menos la cantidad de D que está saliendo en M6, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Entonces va a ser la cantidad de D que está entrando en M3, que son los 400 kilogramos, menos la cantidad de D que está saliendo en M6, y nos da 412.58 kilogramos. Y bueno, como comprobación podemos hacer un balance total del proceso, que son entradas igual a salidas. Entonces va a ser M1 igual a M4 más M5 más M6 más M7. Entonces va a ser entradas del proceso, que solo es M1, igual a salidas del proceso. Entonces las únicas salidas son M4, M5, M6 y M7, ¿no? Que por cierto ya las encontramos. Y bueno, esto nos va a dar los 2000 de M1 igual a 590.86 de M4 más 1500 de M5 menos 503.44 de M6 más 412.58 de M7. Y esto nos va a dar que el balance de materia sí se cumple. Y con esto quiere decir que el problema está resuelto, ¿no? Muchas veces nos dan algunos flujos negativos, y bueno, la explicación es que el problema tiene solución matemática, más no tiene una solución física. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos los balances de materia, estamos resolviendo un problema matemáticamente, y no es muchas veces es lógico que tenga un resultado físico, pero no necesariamente. Entonces, si les da un resultado negativo o flujos negativos, quiere decir que el problema no necesariamente tiene un resultado físico.